Hoy la iglesia recuerda a Santa Teresa de los Andes. Si desean saber algo de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Una vez que los discípulos partieron, enviados a los pueblos de la región, a anunciar a todos la buena noticia del reinado de Dios, Jesús se quedó solo. Y en ese lapso, Mateo nos relató dos sucesos. El primero fue el encuentro de Jesús con los discípulos de Juan, y el segundo suceso fue el que comentamos en la reflexión del relato anterior, y que trató de la gran desilusión que sufrió Jesús debido a que las ciudades que más había visitado y en donde más milagros había hecho, no habían creído en él. Jesús se sorprende de la ceguera de estos pueblos, les reprocha su falta de fe y les anuncia que por no ser capaces de reconocer lo que viene de Dios, terminarán mal. Inmediatamente después de estos dos sucesos viene el relato de hoy. Y el relato empieza cuando los discípulos, que estuvieron recorriendo los pueblos de Galilea, siguiendo las instrucciones de Jesús, regresaron para reencontrarse con él. Si bien Mateo no dice expresamente que regresaron, lo da por supuesto, pues en los relatos que siguen ya sus discípulos están con él. Lucas, que nos relata el mismo suceso en 10, 17 al 20, sí nos dice que regresaron, y nos dice además que al llegar le contaron que al anunciar la buena noticia fueron testigos de que el mal retrocedía y quedaba vencido, y le contaron que comprobaron que efectivamente poner a Dios siempre primero, incluso por encima de lo que más queremos, hace posible que Él reine. Entonces Jesús, al escuchar todas estas buenas noticias, explotó de alegría. El Evangelio de hoy recoge la profunda alegría que sintió Jesús al ver a sus amigos de nuevo y comprobar que se va haciendo realidad el reinado de Dios. El relato de hoy se puede dividir en dos partes. La primera es una oración sencilla, abierta y en voz alta, que Jesús hace a su Padre delante de los suyos. Y la segunda es una explicación de su relación con el Padre. Veamos primero la oración de Jesús. Al ver de regreso a sus discípulos, lo primero que brotó del corazón de Jesús fue una oración de gratitud a su Padre. Exclamó diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo primero que llama la atención de esta oración es que Jesús, al inicio de ella, llame a Dios Padre. Pero podemos suponer que en el original arameo, Jesús seguramente dijo: Te alabo, Abba, y Abba, como saben, significa papi o papito. ¿Y por qué suponer esto? Porque era una costumbre de Jesús, para escándalo de los judíos, llamar a Dios Padre su Abba. Y entonces, ¿por qué los evangelistas usan el griego pater, que es más formal y que significa padre? Bueno, tal vez por deferencia a los judíos que se hacían cristianos y que consideraban una enorme irreverencia dirigirse a Dios Padre con tanta familiaridad. Sabemos que Jesús trató a Dios Padre con un enorme cariño y cercanía, como un hijito a su querido papito, y es muy razonable que lo hubiese llamado Abba. Y entonces le dice: Te alabo. La alabanza a su Padre es lo primero que surge de los labios de Jesús. Es la alabanza que brota de un corazón agradecido, pues alabar a Dios es lo que debemos hacer siempre, al reconocer todo lo que nos da y todo lo que hace por nosotros, al reconocer que nos da la vida y nos sostiene a pesar de tantas dificultades, y al reconocer que si vivimos como lo propone Jesús, Él nos dará
lo que necesitamos por añadidura y podrá reinar. Ahora bien, en su oración de gratitud, Jesús se refiere a su Padre llamándolo Señor del cielo y de la tierra. Del cielo y de la tierra es una figura literaria llamada sinécdoque, y mediante la sinécdoque se menciona el todo al mencionar solo sus extremos o sus partes principales. Por tanto, Señor del cielo y de la tierra significa Señor de todo el universo, dueño de todo lo creado, Dios de dioses y Señor de señores. Pero en este caso, la gratitud de Jesús es por algo más específico, porque, dice Jesús, habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, se las has revelado a los pequeños. Esos pequeños, a los que aquí se refiere Jesús, son aquellos que no se interesan en ser notorios, famosos y poderosos, sino que su principal interés es que Dios reine. Son aquellos que tienen el corazón puro, son esos de intención recta, los que no son maliciosos, los que buscan el bien. Son aquellos que si bien pueden estar económicamente muy bien, incluso pueden tener mucho poder, no se la creen, sino más bien viven sus vidas con humildad y sencillez. Jesús alaba a su Padre porque es a ellos, a los justos, a quienes les revela los misterios de su reino. Les revela lo extraordinario que será el mundo cuando Él reine en medio nuestro. Les revela que si viven según lo que propone Jesús, el mundo cambiará para bien. Y les revela que si se juegan la vida por Él, el mundo se volverá un lugar de felicidad para todos. Jesús continúa su oración diciendo, sí, Padre, porque así lo has querido, así te ha parecido mejor. El Padre ha querido que quienes son sencillos y humildes de corazón, aunque tengan mucho dinero y grandes responsabilidades, se den cuenta de lo que significa que reine. Pero no ha querido que se den cuenta de esto aquellos que son soberbios de corazón, aquellos que les interesa más escalar y acumular dinero y poder que ser justos y veraces, aquellos cuya ambición es ganar sin importarles si lo hacen con justicia. Estos no entienden las enseñanzas de Jesús y no van a entender el proceder de Dios. No van a entender que se es más feliz dando que recibiendo, que se es más feliz compartiendo que acumulando, regalando que ganando. Estos, viviendo así, lo único que hacen es construir una vida sin Dios y, en consecuencia, una vida de soledad y de tristezas. En la segunda parte del relato, Jesús nos explica la relación con su Padre. Y tal vez lo hace inmediatamente después de la oración a su Abba, para que sus discípulos entiendan por qué trata a su Padre con tanta confianza, por qué lo llama Abba, y dejar en claro que trata a su Padre con total familiaridad porque es el Hijo, porque al Padre y al Hijo los une un amor infinito, porque se quieren ilimitadamente, y donde hay amor verdadero, la comunicación entre las partes es total. Por eso, todo lo del Padre es del Hijo y todo lo del Hijo es del Padre. Y por su relación con el Padre, lo primero que afirma es que Él es el dueño de todo. Dice el texto, todo me ha sido dado por mi Padre. Y en consecuencia, si el Padre es Señor del universo entero, el Hijo también lo es. Y si todo lo del Padre es del Hijo, el Hijo puede disponer de todo lo del Padre a su voluntad, como crea conveniente. Igual que en la parábola del Hijo pródigo, en donde el Padre, que representa a Dios, le dice a su hijo mayor, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Y lo segundo que afirma Jesús es que como Él es el Hijo, Él conoce muy bien al Padre. Por eso el texto dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. El conocimiento entre Padre e Hijo es total, porque la confianza entre ellos es total. Aclarada pues la relación de Jesús con su Padre, Jesús concluye su enseñanza haciéndonos una revelación extraordinaria. Nadie conoce al Padre
sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús conoce bien al Padre y puede compartir todo lo del Padre porque es el Hijo. Entonces, Él también nos puede revelar totalmente al Padre. Sabemos ya que Él ha revelado las grandezas de su Padre a sus discípulos. Nos ha revelado cosas extraordinarias y lo más importante que nos ha revelado es que su Padre es bueno y que está enamorado de nosotros. Nos ha revelado que solo quiere nuestra felicidad y que su sueño es que vivamos para siempre con Él, aunque su realidad dependerá de las decisiones que tomemos en la vida. Por último, Jesús nos revela que el Padre nos quiere hasta el extremo de haber enviado a su Hijo, no obstante el peligro de muerte, y solo para enseñarnos a elegir acertadamente y volver a Él. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, considerar qué tanto alabo a Dios. Lo alabo con frecuencia, le doy gracias cada vez que caigo en cuenta de lo bueno que ha hecho por mí. Lo alabo por la sencilla razón de vivir y de mantener con vida a los que quiero. Lo alabo porque es grande y porque hace las cosas con sabiduría y amor. Y segundo, considerar lo que Jesús me ha revelado del Padre. Luego de estar caminando con Jesús, he podido conocer algo del Padre, he tomado conciencia de que me quiere infinitamente y que solo desea mi felicidad, he tomado conciencia de que su deseo es que viva para siempre con Él, me he dado cuenta que quiere que siga el camino de su Hijo para ser feliz, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Pidámosle pues al Padre que nos conceda un corazón agradecido y pidámosle al Hijo que nos revele cada vez más al Padre para que lo amemos más y nos animemos a jugarnos la vida por Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.